Reciban un cordial saludo, compañeros y tutora. A continuación, voy a dar a conocer el aporte individual a la propuesta pedagógica de intervención. En este caso voy a dar a conocer las secuencias didácticas y la importancia que tiene el trabajo de proyectos en el desarrollo pedagógico en la escuela. Introducción. El problema principal en la adquisición de las competencias matemáticas radica en la dificultad en asociar los conceptos manejados en cada una de las operaciones básicas. Se tiene el conocimiento de cómo se hacen cada uno de los algoritmos. Sin embargo, a los estudiantes se les dificulta poderlos aplicar en la vida cotidiana. Otro de los problemas que afronta las matemáticas es el manejo memorístico de algunos conceptos, sin dar a conocer una comprensión clara de lo que se hace. Muchas ocasiones los docentes les pedimos a los estudiantes aprender los conceptos, mas no su origen. Por ejemplo, se les pide aprender las multiplicaciones de memoria sin darles a conocer de dónde salen. La multiplicación es una suma abreviada. De ahí que su comprensión en la vida cotidiana se ve obstaculizada y afecta problemas en lo que no se puede solucionar cuestiones diarias. El modelo constructivista nos permite hacer un acercamiento a la construcción del conocimiento desde su propia estructura, construir con la organización de métodos que posibiliten el conocimiento reflexivo de lo que se hace. En este orden de ideas, el trabajo por proyectos nos permite innovar en estrategias que acercan al estudio y al conocimiento desde la práctica y teniendo en cuenta las preguntas e inquietudes de los mismos. Una propuesta didáctica abordada desde la pedagogía son las secuencias didácticas, porque ellas nos permiten hacer un trabajo ordenado de significación al estudiante y que potencie su actividad lúdica y comprensiva desde los problemas cotidianos, permitiendo que los contenidos curriculares sean más activos y atrayentes en el aula escolar. No obstante, permite afrontar problemas que son aplicables en el diario vivir y poderlos comprenderlos y buscar su solución con la aplicación de los conocimientos adquiridos en los problemas educativos. Las secuencias didácticas mejoran la monotonía en las actividades curriculares que muchas veces como docentes caemos a la hora de enseñar y formar los contenidos y saberes propuestos en el currículo. Una herramienta que genera un aprendizaje significativo y concreto. Justificación. El problema principal en la adquisición de las competencias matemáticas radica en la dificultad en asociar los conceptos manejados en cada una de las operaciones básicas. Se tiene el conocimiento de cómo se hacen cada uno de los algoritmos. Sin embargo, a los estudiantes se les dificulta poderlos aplicar en la vida cotidiana. Otro de los problemas que afronta las matemáticas es el manejo memorístico de algunos conceptos, sin dar a conocer una comprensión clara de lo que se hace. Muchas ocasiones los docentes les pedimos a los estudiantes aprender los conceptos, mas no su origen. Por ejemplo, se les pide aprender las multiplicaciones de memoria sin darles a conocer de dónde salen. La multiplicación es una suma abreviada. De ahí que su comprensión en la vida cotidiana se ve obstaculizada y afecta problemas en lo que no se puede solucionar cuestiones diarias. El modelo constructivista nos permite hacer un acercamiento a la construcción del conocimiento desde su propia estructura, construir con la organización de métodos que posibiliten el conocimiento reflexivo de lo que se hace. En este orden de ideas, el trabajo por proyectos nos permite innovar en estrategias que acercan al estudiante al conocimiento desde la práctica y teniendo en cuenta las preguntas e inquietudes de los mismos. Una propuesta didáctica abordada desde la pedagogía son las secuencias didácticas,
porque ellas nos permiten hacer un trabajo ordenado de significación al estudiante y que potencie su actividad lúdica y comprensiva desde los problemas cotidianos, permitiendo que los contenidos curriculares sean más activos y atrayentes en el aula escolar. No obstante, permite afrontar problemas que son aplicables en el diario vivir y poderlos comprenderlos y buscar su solución con la aplicación de los conocimientos adquiridos en los procesos educativos. Las secuencias didácticas mejoran la monotonía en las actividades curriculares que muchas veces como docentes caemos a la hora de enseñar y formar los contenidos y saberes propuestos en el currículo, una herramienta que genera un aprendizaje significativo y coherente. Fundamentación teórica. El modelo pedagógico es el constructivista, construir su propio conocimiento. El principal postulado de este modelo pedagógico es engendrado por Jean Piaget, uno de los máximos representantes de la pedagogía. El hombre no recibe el conocimiento, lo construye y lo reconstruye. Sin embargo, es importante mencionar que otros y no menos importantes personajes que representan este modelo son Novak y Ausubel, el segundo autor también del aprendizaje significativo. Para comprender de manera precisa este modelo, es importante partir de la concepción de aprendizaje significativo, que de cierta manera se puede decir que es la base de este. En cuanto a Ausubel, lo define como un proceso en el cual el estudiante presenta representaciones o aprendizajes previos, dada su experiencia anteriores y relación con el mundo que lo rodea. Sin embargo, se encontrará con nuevas experiencias que le permitirán tener una nueva visión acerca de su anterior experiencia y esto lo llevará a tener una visión y aprendizaje más articulado o en palabras más asertivas, concreto. A partir de esta idea se puede decir que lo que busca el modelo constructivista es muy parecido, pero de una manera más secuencial, en donde el aprendizaje significativo no es un modelo aparte, sino que se articula a la secuencia. Sencillamente el modelo constructivista muestra la manera en que el educando es el constructor de su propio conocimiento a partir de cada experiencia y su relación con el entorno que lo rodea. Y es fundamental en este modelo tener en cuenta que cada clase, lección o experiencia permitirá construir y reconstruir su aprendizaje, es decir, es un proceso que no para. Algunos aportes o concepciones literales de los autores que me permiten abordar y sustentar este modelo son: Piaget, el conocimiento se construye partiendo de la interacción con el medio. Ausubel, los nuevos conocimientos se incorporan de forma sustantiva en la estructura cognitiva del individuo. Novak, el pensamiento está basado en la estructura conceptual que un individuo adquiere. El modelo pedagógico constructivista parte del aprendizaje a través de la construcción del propio saber del estudiante. Se aprende desde la propia estructura cognitiva, teniendo en cuenta el medio que le rodea y las preconcepciones previas que tenemos del mundo, para poder asimilar el nuevo conocimiento. Lo importante en este modelo no es conocer, sino saber aplicar esta competencia a una situación nueva. Los principales exponentes de este modelo son Jean Piaget, Lev Vygotsky y Ausubel, quienes desde su propia mirada pedagógica enfocan el conocimiento como un proceso de construcción personal, colectiva de los nuevos conocimientos, actitudes aplicables a nuestra vida, partiendo desde lo ya existente y con la cooperación de las personas que nos rodean, compañeros, y el facilitador, docente. Jean Piaget dice: cuando el sujeto actúa con el objeto del conocimiento, esto le permite asociar las concepciones previas e interpretar desde lo palpable. Vygotsky propone: el sujeto actúa e interactúa con otros.
concluyendo que podemos desde la interacción desde los semejantes, el aprendizaje es cooperativo, interactuando con los demás y desde el contexto y las formas culturales de cada objeto de estudio. Ausubel afirma, cuando el conocimiento es significativo para el sujeto. Esto posibilita el conocimiento desde la propia interacción del nuevo saber con lo que ya sabemos. No obstante, se debe tener en cuenta que el espacio de aprendizaje sea activo para que el sujeto sienta gusto por lo que hace y la asimilación sea más eficiente. El modelo constructivista parte de las siguientes concepciones. Paradigma. El estudiante construye y reconstruye el conocimiento a partir de la lección. La escuela. Espacio que reúne condiciones para facilitar la construcción del conocimiento en tres dimensiones: vida cotidiana, escolar y social. Este se enmarca en la estructura psíquica, cognitiva, valorativa y psicomotor. El maestro acompaña al alumno y propicia los instrumentos para que ellos construyan su propio conocimiento a partir de su saber previo. El estudiante desarrolla actividad cognitiva construyendo conocimiento a partir de la interacción con el mundo. Es considerado como algo que se da en los sujetos independientes de intervención pedagógica. Objetivos: brindar al estudiante elementos para nombrar, hablar, manejar e interpretar el mundo, teniendo en cuenta estructuras de desarrollo biológico evolutivo, dotar de saberes y saber hacer. Contenidos: están constituidos por el mundo, la naturaleza, la sociedad, la realidad, con sus elementos, acciones, procesos, situaciones, objetos y redes ya estructuradas. Secuencia: el maestro como facilitador busca la organización del proceso en torno a la praxis, visitas a bibliotecas, museo, trabajos de campo, experimentación y contacto directo con la naturaleza. Método: deben adaptarse al desarrollo intelectual de niño, mejorar los procesos de instrucción y de apoyo en la producción de su propio conocimiento. Inductivo, deductivo, investigación y entrevista. Recursos: formado por procesos y actividades ejecutadas directamente o reconstruidos a partir de material didáctico, imagen, narración, lenguaje y el texto. Así el alumno descubre relaciones básicas y evaluación, la cual se mide y valora resultados de la asimilación y acomodación de información, valoración de conocimientos o conceptos que se construyen son socialmente necesarios para conocer y manejar su mundo. A esta manera de entender el aprendizaje se suma todo un conjunto de propuestas que han contribuido a la formulación de una metodología constructivista. Entre dichas propuestas vale mencionar la PENA, la teoría del aprendizaje significativo. El aprendizaje tiene que ser lo más significativo posible, es decir, que la persona, colectivo, que aprende tiene que atribuir un sentido, significado o importancia relevante a los contenidos nuevos, y esto ocurre únicamente cuando los contenidos y conceptos de vida, objetos de aprendizaje, puedan relacionarse con los contenidos previos del grupo educando, estarán adaptados a su etapa de desarrollo y en su proceso de enseñanza-aprendizaje son adecuados a las estrategias, ritmos o estilos de la persona o colectivo. Aprendizaje por descubrimiento. No hay forma única de resolver los problemas. Antes de plantear a los participantes soluciones, los facilitadores deben explorar con ellos diferentes maneras de enfrentar el mismo problema, pues no es pertinente enseñar cosas acabadas, sino los métodos para descubrirlos. Las zonas de desarrollo. Un nuevo aprendizaje debe suponer cierto esfuerzo para que realmente implique un cambio de una zona de desarrollo real a una zona de desarrollo próximo, pero con un esfuerzo tan grande, por falta de conocimientos previos, por ejemplo, que el nuevo contenido quede situado fuera de la zona a la que tiene acceso potencialmente la persona o el grupo. El aprendizaje centrado en la persona colectivo. La persona colectivo interviene en el proceso de aprendizaje con todas sus capacidades, emociones,
habilidades, sentimientos y motivaciones. Por lo tanto, los contenidos del proceso pedagógico no deben limitarse solo al aprendizaje, hechos y conceptos, sino que es necesario atender en la misma medida a los procedimientos, que es el contenido procedimental, las actitudes, los valores y las normas, contenido actitudinal. Si se quiere una adaptación activa de la persona o grupos a nuevas situaciones sociales. Asimismo, hay que considerar sus propios estilos, ritmos y estrategias de aprendizaje. Aprender imitando modelos. Este enfoque resulta especialmente importante para la enseñanza-aprendizaje de contenidos actitudinales, lo cual es una debilidad en la mayoría de propuestas. De acuerdo con ella, la persona colectivo desarrolla una llamada capacidad vicaria, la cual le permite el aprendizaje por observación, mediante la imitación, por lo general inconsciente, de las conductas y actitudes de personas que se convierten en modelos, cuyos patrones de comportamiento son aprendidos en un proceso de aprendizaje de 3 fases: atención, retención y reproducción. Con relación a ello, lo más importante es que con la práctica las personas colectivos aprendan los contenidos guías, las generalizaciones más que ejemplos específicos. Metodología activa. Siguiendo a Moisés Huerta, un método es activo cuando genera en la persona colectivo una acción que resulta de su propio interés, necesidad o curiosidad. El facilitador es en ese sentido quien debe propiciar dicho interés, planificando situaciones de aprendizaje estimulantes, sin descuidar que los métodos son el medio y no el fin. La metodología activa se debe entender como la manera de enseñar que facilita la implicación y la motivación. El aprendizaje cooperativo, dinámico o comunicativo. En la enseñanza se debe desarrollar un conjunto de actividades que propicien la interacción de la persona colectivo con el medio, con sus pares o el docente, privilegiando dinámicas que pueden ser individuales, en pares, en equipos pequeños y en grupo grande. Del mismo modo hay que preocuparse por implicar a la persona colectivo en el proceso de aprender, al proceso permanente de reflexión y toma de conciencia sobre cómo se aprende se le denomina metacognición. La teoría de las inteligencias múltiples. En nuestro ser habitan 7 diferentes inteligencias que nos permiten abordar el mundo de manera diversa, y en toda persona algunas de ellas están más o menos desarrolladas que otras. Por lo tanto, la enseñanza también debería adaptarse a esa realidad. Estas inteligencias son lingüística, lógico-matemática, visual-espacial, musical, kinestésico-corporal y las inteligencias personales, intrapersonal e interpersonal. En el marco de las inteligencias personales también se plantea una llamada inteligencia emocional, que es la capacidad de sentir, entender y manejar eficazmente las emociones como fuente de energía y de información para el desarrollo personal y el aprendizaje. Ecología de la educación. El ambiente de aprendizaje en un aula o proceso constructivista se configura como resultado de diversos factores, entre los cuales cabe destacar la metodología, pues en ella se interrelacionan diferentes variables: la organización y tipo de contenidos, las secuencias de actividades, la toma de decisiones sobre el proceso a seguir, las técnicas de trabajo individual, los planteamientos de trabajo en grupo, las formas de agrupamiento, la organización del tiempo y la organización del espacio. Todo ello es conocido como ecología de la educación. La teoría constructivista se enfoca en la construcción del conocimiento a través de las actividades basadas en experiencias ricas en contexto. El constructivismo ofrece un nuevo paradigma para esta nueva era de información, motivada por las nuevas tecnologías que han surgido en los últimos años. Con la llegada de estas tecnologías, wikis, redes sociales, blogs, los estudiantes no solo tienen a su alcance el acceso a un mundo de información ilimitada de manera instantánea, sino que también se les ofrece la posibilidad de controlar ellos mismos la dirección de su propio aprendizaje. Este trabajo intenta examinar el vínculo entre el uso efectivo de las nuevas tecnologías y la teoría constructivista,
explorando cómo las tecnologías de la información aportan explicaciones que al ser utilizadas en el proceso de aprendizaje, dan como resultado una experiencia de aprendizaje excepcional para el individuo en la construcción de su conocimiento. Cambiar el esquema tradicional del aula, donde el papel y el lápiz tienen el protagonismo principal, y establecer un nuevo estilo en el que se encuentren presentes las mismas herramientas, pero añadiéndole las aplicaciones de las nuevas tecnologías. Aporta una nueva manera de aprender, que crea en los estudiantes una experiencia única para la construcción de su conocimiento. El punto central de esta investigación es analizar cómo las nuevas tecnologías, como herramientas constructivistas, intervienen en el proceso de aprendizaje de las personas. La estrategia de intervención pedagógica en la que he decidido trabajar fue la estrategia didáctica, que es el trabajo por proyectos. Es una herramienta principal para que nosotros podamos a través de él formar a los educandos de una forma significativa. El método de proyectos inicia con Rousseau, al mostrarle el importante papel que juega el ambiente en el desarrollo de la persona. Posteriormente, John Dewey probó que al estar utilizando experiencias concretas, el alumno daba respuestas activas y lograba aprendizaje por medio de proyectos para la solución de problemas. Montessori planteó el rol de la maduración espontánea y Clara Arep postula una pedagogía pragmática bajo el nombre de vivencia experimental. De ahí que se parte del principio que la persona es el centro de la actividad en el proceso educativo. Se define la estrategia, según Hernández, como una forma de organizar la actividad de enseñar, aprendizaje en la clase. Por ello, la función del proyecto de trabajo es la de crear estrategias de organización de los conocimientos, basándose en el tratamiento de la información y el establecimiento de las relaciones entre los hechos, conceptos y procedimientos que facilitan la adquisición de los conocimientos. La pedagogía activa, inherente al método de proyectos, va de lo concreto a lo abstracto. Dicho de otra manera, se parte de lo que se sabe, para poder llegar a otras fuentes más avanzadas. Hay una diversidad teniendo en cuenta las actividades que se proponen de proyectos. Entre ellas tenemos algunas, que son los proyectos de producción, que es para producir algún artefacto, los proyectos de consumo, que son para producir, aprender y evaluar, los proyectos problemas, que la intención es solucionar problemáticas, y los proyectos de mejoramiento técnico de aprendizaje, cuyo objetivo principal es enseñar a manejar una computadora. Y también tenemos otro tipo de proyectos, que son los proyectos didácticos, que promueven aprendizaje pedagógico a través de la acción. ¿Cuándo hacer uso de la estrategia? Principalmente para llevar a cabo la siguiente estrategia se tendrá en cuenta las dificultades en la aplicación de las operaciones básicas en la vida cotidiana. Se propondrá proyectos que involucren que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades en la resolución de problemas desde su contexto. La secuencia es una sucesión de elementos o hechos que mantienen un vínculo entre sí. Didáctico, por su parte, es un adjetivo que vincula las técnicas, los métodos y las pautas que favorecen un proceso educativo. Estos son los dos conceptos que conforman la definición de hoy. Les traemos secuencia didáctica y que para referencia al conjunto de actividades educativas que encadenadas permiten abordar de distintas maneras un posible objeto de estudio. Todas las actividades deben compartir un hilo conductor que posibilita a los estudiantes desarrollar su aprendizaje de forma articulada y coherente. Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de enseñanza que impulsa un educador.
Por lo general, este conjunto de actividades que son indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. No obstante, en algunos casos son los propios maestros los que desarrollan la secuencia didáctica que consideran adecuada para trabajar en el aula con sus alumnos. Supongamos que un estudiante tiene que desarrollar en una clase el tipo de vida que llevaban los dinosaurios. A fin de que su clase sea productiva, realizará un esquema didáctico con la forma en la que se trabajará el contenido en clase e intentará que todos los alumnos alcancen las expectativas que él se proponga durante la enseñanza. De este modo, primero tendrá que presentarle el tema al grupo y ofrecer contenido relacionado con la vida de estas criaturas. Después, podría preparar una visita a un museo y finalmente la proyección de una película para que los alumnos puedan ir relacionando los conceptos. Tras estas actividades, el docente podría dedicar otra clase a resolver las dudas del grupo, antes de pedirles que desarrollen un trabajo práctico sobre los dinosaurios. Es importante señalar que lo habitual es que la complejidad de las actividades sea progresiva y acorde a los conocimientos que van adquiriendo los estudiantes. La duración de la secuencia didáctica dependerá de la unidad temática y de los objetivos. Las pautas principales para planificar una secuencia didáctica pretenden desarrollar la planificación de una secuencia. Es importante tener en cuenta que no solo cuál es el tema fundamental a tratar, sino el grado de conocimiento que los alumnos tienen a nivel general del mismo. Lo ideal es que antes de realizar la planificación, el docente converse con el grupo o realice un examen que le permita acceder a la idea de que los alumnos se hacen sobre el tema. Lo siguiente que tendrá que tener en cuenta son los intereses principales de los alumnos. De este modo podrá plantear un tipo de actividades que cautive su atención y la secuencia didáctica dará los resultados esperados al ofrecer a los alumnos un aprendizaje positivo. Según el tipo de actividades que el docente plantea, la secuencia didáctica identifica unas diferentes etapas de la siguiente manera. La presentación, comprensión, práctica, transferencia. En la presentación, el docente hace una introducción sobre el tema a tratar delante del grupo e intentar despertar el interés en ellos. La comprensión es una etapa de descubrimiento. ¿Cuánto saben los alumnos sobre el tema a desarrollar y qué contenidos son necesarios para activar nuevos conocimientos? La práctica consiste en plantear actividades que ayuden a los alumnos a ejercitar la teoría para acentuar el aprendizaje. Al ver que lo aprendido tiene una aplicación práctica, serán capaces de reforzar la autoridad de ese conocimiento. Y la transferencia es el punto final de la secuencia didáctica, que se compone de una serie de actividades educativas que se hallan enfocadas en mejorar las herramientas de comunicación de los alumnos. En esta etapa se les intentará incentivar a compartir lo aprendido utilizando para ello las herramientas de lenguaje con las que cuentan. Es una de las fases fundamentales de la secuencia didáctica porque consiste en ayudarlos a exponer su punto de vista y a defenderlos con seguridad frente al resto de los alumnos. Antes de continuar, es importante dar a conocer en la licenciatura en matemáticas un proceso principal de desarrollo y de comprensión sobre las temáticas que maneja la educación matemática. Se puede trabajar por proyectos, especialmente teniendo en cuenta las secuencias didácticas. De ahí que la propuesta principal radica en que la licenciatura en matemáticas debe llevar a los docentes para que puedan desarrollar secuencias didácticas y que éstas posibiliten el conocimiento y los saberes que sean más significativos para sus estudiantes. Es importante destacar que las secuencias didácticas fortalecen el aprendizaje de los niños, la cooperación con el medio y la facilitación de los conocimientos para el docente con el alumno.
No obstante, es importante añadir que muchos de los docentes no conocen o no manejan los pasos de las secuencias didácticas. De ahí que el problema radica en que podamos aprender el manejo de las secuencias didácticas y los fines que ella promueve. Aquí les traigo un ejemplo de una secuencia didáctica para el grado cuarto, teniendo en cuenta la tienda escolar, que es una actividad cotidiana donde los niños pueden manipular lo que ya ven en el diario vivir, asimilarlo con los conceptos que tienen en la escuela. En el cuadro están inmersas algunas de las estrategias, ¿sí? En las cuales se puede visualizar la secuencia didáctica. Esta, ¿sí?, trata de dar a conocer por medio de la tienda escolar los conceptos propios, ¿sí?, que debe manejar un estudiante a la hora de mejorar las aptitudes que tienen que ver con las operaciones matemáticas. Por ejemplo, suma, resta, multiplicación y división, al igual que nos propone, ¿sí?, el conocimiento del pensamiento numérico, aleatorio y sistema de datos. Algunas de las estrategias propuestas son las siguientes. La estrategia basada en problemas, que permite, ¿sí?, analizar problemáticas de la vida diaria para poderlas solucionar con problemas prácticos. Un procedimiento principal es que los estudiantes, ¿sí?, puedan afianzar sus conocimientos y que de ellos salga cómo solucionar esos problemas. La principal técnica es que ellos puedan manejar problemas a través de ejemplos, donde ellos puedan comprender qué tipo de pregunta y qué tipo de respuesta hay que dar. Las funciones del docente son de orientador del conocimiento y comprobación de las hipótesis que los estudiantes promueven. La estrategia tienda escolar permite desarrollar las habilidades en las operaciones básicas y que las puedan aplicar en la vida cotidiana. El procedimiento principal puede ser realizar una tienda escolar donde los que la administran son los estudiantes, dividiendo el trabajo por grados y por meses. Al final, cada periodo entregar los resultados de cada logro. La habilidad sería mejorar en el pensamiento numérico y las habilidades en las operaciones básicas. El docente sería un orientador del trabajo y él iría haciendo las observaciones necesarias para el fortalecimiento de esta actividad. Después tendríamos un aprender jugando, ¿sí?, en el cual se les afianzará el conocimiento de las operaciones básicas, promoviendo situaciones en las que ellos tengan que dar a conocer sus capacidades. Por ejemplo, en la devolución de dinero de las compras, se le puede promover estrategias para confundirlos, para darnos cuenta si tienen la capacidad de ver los errores en las operaciones que ellos están haciendo, y eso se posibilita una aptitud argumentativa y propositiva de los hechos en los cuales ellos están inmersos. El docente, claro está, es un generador de preguntas y los estudiantes son los proponedores de esas respuestas. Otra actividad es observar, medir y comparar objetos. El método es promover el diálogo determinando las características de los objetos comparados y la relación con el entorno. El procedimiento también es presentar los diferentes sistemas de medidas, longitud, capacidad, peso, volumen, para ejercitar con elementos de la tienda escolar. Las habilidades sería promover activamente el sistema de medidas y aleatorio, y el docente se genera comprensión con talleres donde se efectúen medidas de los objetos. Los estudiantes realizan las prácticas correspondientes. Y como
última actividad estratégica sería el uso de la probabilidad y la estadística. El método es que al final de su labor como vendedor deben hacer un informe representando qué obtuvo de su trabajo en la tienda escolar. El procedimiento sería que el estudiante realice diagramas, ¿sí?, para presentar los resultados de las ventas, ganancias y pérdidas obtenidas. Las habilidades son desarrollar la habilidad propositiva y el pensamiento aleatorio y sistema de datos. Las funciones del docente sería el guía para elaborar esos diagramas, ¿sí?, que principalmente van a ser usados con el fortalecimiento de las TICs. Cabe destacar que una secuencia didáctica tiene mucho que ver el proyecto se debe dar por periodos. Es así que estas estrategias se deben manejar por semanas, concluyendo en la última semana, que es la novena, cuando se termina el periodo, para que el estudiante tenga la capacidad de desarrollar estos diagramas y estos resultados a través de todo el proceso que él realizó. Conclusión. Con el uso de las secuencias didácticas aplicadas en el modelo pedagógico constructivista, se posibilita un aprendizaje más práctico, ordenado y que lleva al estudiante a generar procesos que involucren su diario vivir en el conocimiento. No obstante, las secuencias didácticas hacen que la labor docente sea menos rutinaria y que se innove la práctica docente. El construir conocimiento con el educando desde sus saberes propios hace que se destaque la importancia de la matemática en la vida diaria. Es crear una estrategia que revalore el gusto por la matemática y quitándole la etiqueta de ogro de las instituciones educativas. Bibliográficas en las que basé mi propuesta pedagógica. Espero que la presentación haya sido de su total agrado. Muchas gracias.